Después del sombrío funeral de mi padre, un accionista prominente, mi cuñado nos tomó por sorpresa al mencionar el delicado tema de la herencia. El enfoque se trasladó a las acciones y a una solicitud sustancial de $5 millones. Con confianza, afirmó que mi esposa, la hija mayor y mi hermana, heredaría esta fortuna. La revelación inicialmente llenó a mi hermana de alegría ante la perspectiva de una herencia considerable. Sin embargo, su emoción fue efímera cuando el abogado de la familia entregó la desalentadora noticia de que mi cuñado no tenía ningún derecho legítimo sobre la herencia. Yo, Greg Johnson, un empleado de oficina de 42 años, reflexioné sobre la vida vibrante de mi padre. A pesar de tener 78 años, seguía lleno de vitalidad y comprometido con su trabajo. Mi hermana mayor, una fuente perpetua de problemas, llevaba una vida despreocupada, causando preocupación constante a nuestros padres. En su mediana edad, presentó a Aaron Corner, un hombre con quien planeaba casarse. A pesar de su juventud y atractivo, no logré simpatizar con él por su actitud. Mi hermana exigió que nuestro padre financiara su boda, agotando rápidamente los fondos y buscando más sin disculparse. Un año después de su matrimonio, ocurrió una tragedia. Nuestro padre colapsó mientras jugaba golf y falleció unos días después. Abrumado por el dolor, me encontré luchando con los preparativos del funeral, sin ninguna ayuda de mi hermana. Después del funeral, un abogado visitó nuestra casa para discutir la herencia que se especificaba en el testamento de mi padre. Aunque mi madre y yo ya estábamos al tanto del contenido, mi hermana y su esposo desconocían los detalles hasta entonces. Sorprendentemente, ellos afirmaban que las acciones y los $5 millones deberían ser para mi esposa. Atónitos y sin palabras, mi madre y yo nos quedamos perplejos. El abogado los corrigió, revelando que mi cuñado no tenía derecho a heredar. Sorprendidos y decepcionados, mi hermana y su esposo expresaron incredulidad y asombro. El abogado soltó otra bomba: mi hermana y yo no compartíamos el mismo padre. Esta revelación dejó a mi hermana furiosa, exigiendo una explicación de nuestra madre, quien llevaba una expresión indescriptible. El secreto familiar, guardado durante tanto tiempo, finalmente salió a la luz, dejando a mi hermana descompuesta y buscando respuestas. Lo siento, logró decir nuestra madre en medio de la agitación emocional. Eres hija de mi esposo anterior. Desde la infancia, mi hermana me había molestado, alegando que papá la quería más a ella. Ahora, enfrentada con la verdad, parecía incapaz de aceptarla. Sin embargo, rápidamente cambió de postura, sugiriendo que si era adoptada, aún tendría derechos de herencia. Aaron intervino, estando de acuerdo con ella, pero nuestra madre negó firmemente cualquier adopción, lo que causó más incredulidad. Soy la hija mayor, y hasta papá lo dijo, declaró enojada mi hermana, mirándome con furia. En respuesta, sentí que mi enojo aumentaba mientras le hacía frente a su insaciable deseo de más. A pesar de la considerable cantidad de dinero que nuestro padre ya le había dado, mi cuñado apoyaba su afirmación, diciendo que era natural gastar dinero en una hija. Sin embargo, el abogado intervino, señalando el gasto cuestionable, incluida la liquidación de deudas, y sugirió revisar el testamento. Mi hermana entró en pánico, alegando ignorancia sobre el testamento. Resultó que nuestro padre había querido discutir y decidir el contenido con la familia, pero ella lo había evitado por razones frívolas. Cuando el abogado propuso revisar el testamento, mi hermana y su esposo accedieron a regañadientes. El testamento declaraba claramente la transferencia de propiedad a mi madre y a mí, explicando por qué mi hermana no fue adoptada. Su maltrato hacia mí y su gasto imprudente habían decepcionado a nuestro padre. Al darse cuenta de que no tenía derecho a la herencia, mi hermana estaba visiblemente impactada. Su cuñado, quien inicialmente la apoyaba, cambió repentinamente de opinión, acusándola de mentir y dejando la sala abruptamente. En su enojo, mi hermana culpó a nuestra madre por no pedir su adopción, alegando que era injusto que solo mamá recibiera la herencia. Frustrada, lloraba y gritaba, expresando su desilusión. A pesar del comportamiento escandaloso de mi hermana, el abogado permaneció calmado, explicando que, como hijo biológico, yo tenía derecho a recibirlo todo. Antes de que la situación empeorara, advirtió que la policía podría involucrarse si continuaba. Mi hermana parecía asustada ante la mención de la policía, dada su historia de robos repetidos. Mientras mi madre le hablaba con lágrimas, ella chasqueó la lengua y salió de la habitación. Pasó medio año, y los trámites de la herencia se completaron sin problemas. A pesar de algunas quejas de mi hermana y mi cuñado, no pudieron enfrentarse a la eficiencia del abogado. Mi madre le dio a mi hermana una pequeña cantidad de dinero, pero yo no tenía intención de intervenir. Lo frustrante para nuestra familia fue que ambos desaparecieron. Su codicia era tan evidente que incluso nuestros familiares se quedaron sin palabras. Un día,
mi esposa sugirió que mi madre, mi hija y yo saliéramos a comer. Desde la muerte de mi padre, nuestra madre había estado deprimida, pero sonreía al estar con su nieta. Le sugerí a mi madre, ¿por qué no vives con nosotros? Pero sabes, Brooke aún viene de vez en cuando. ¿No viene tu hermana solo a pedir dinero? ¿Cuánto tiempo piensas seguir así? Le pregunté. La razón por la que mi mamá defiende a mi hermana es que ella es su hija biológica, y puede haber preocupación de que si visitamos nuestra casa familiar, mi hermana vuelva a causar problemas. Entendiendo eso, le dije que se tomara su tiempo para pensarlo, y luego llevé a mi madre a nuestra casa familiar. Al llegar, nos encontramos con algo inesperado. Las luces estaban encendidas en nuestra supuestamente vacía casa. No era la hora en que debía venir la empleada, así que estábamos desconcertados. Estacioné el auto y sugerí, vamos a subir y tomemos un café con mamá. Salimos del auto y nos dirigimos a la entrada, pero en cuanto nos acercamos a la puerta, un coche se precipitó hacia nosotros. Mamá, cuidado. Al oír a mi hija delante de mí, cubrí a mi esposa con mi cuerpo. El coche solo me rozó, logré esquivarlo, pero choqué con un macetero cercano, lastimándome gravemente. El coche se detuvo después de chocar con la puerta del garaje. ¿Estás bien, papá? Mi esposa y mi hija se apresuraron a ayudarme. Mi madre temblaba de miedo ante el suceso repentino, algo completamente comprensible. Desde ese momento, comenzó un día de caos. Me llevaron al hospital en ambulancia y tuve que ser hospitalizado brevemente. Más tarde, supe por la policía que quien conducía el auto era Aaron Corner, mi cuñado. Él explicó que confundió el acelerador con el freno. Sin embargo, tenía mis dudas sobre esa historia. En medio de todo esto, mi hermana y mi madre me visitaron en el hospital. Mi madre salió brevemente a arreglar flores, y durante ese tiempo, mi hermana me miró fríamente y dijo, «Eres fuerte solo de cuerpo». Con un tono ligeramente decepcionado. No pude evitar sonreírle. Si yo hubiera muerto en el accidente, mamá heredaría todo, ¿verdad? Arruinaste tu plan, dije un poco sarcásticamente. Mi hermana lucía incómoda. Tú lo planeaste, ¿no? Cuando le pregunté, mi hermana miró hacia otro lado, y añadí, pero no aceptaré la parte de mamá, así que no te saldrá bien. Mi hermana se sorprendió al escuchar esto. Probablemente pensaba que yo aceptaría naturalmente. Tengo esposa e hijos, así que les pasaré la herencia. No es extraño que el cabeza de familia piense así. Aún así, he hecho un testamento temprano, como papá. Mi hermana quedó atónita por esto. ¿Qué? Entonces eso significa. Sí, desafortunadamente, mi parte de la herencia no irá para mamá. Mi hermana me miró fijamente y luego empezó a temblar de ira. Hay 5 millones. No, al menos podrías compartir un poco. Cuando inmediatamente me negué, mi hermana me agarró del cuello con furia. Soy tu hermana, deberíamos dividirlo, ya fuera por la cantidad de la herencia que la volvió loca. Siguió gritando con una voz muy agresiva. Sentí piti por ella. Esa actitud codiciosa fue lo que decepcionó a papá, ¿no te das cuenta? La cara de mi hermana se puso aún más roja y me agarró del cuello. Bro, basta. Mi madre, que acababa de regresar, la reprendió en voz alta. Luego, las enfermeras, llamadas por el botón de emergencia, llegaron y escoltaron a mi hermana fuera de la habitación. Mi madre parecía querer proteger a mi hermana, pero mi hermana también le había lanzado ataques. Al salir, mamá preguntó, ¿por qué salió así? Al escuchar a mamá decir esto con tanta tristeza, sentí un dolor en el corazón. Más tarde, la salud de mamá se deterioró y fue debilitándose gradualmente. Mi esposa y yo comenzamos a visitar más frecuentemente la casa familiar para apoyarla, pero esto parecía molestar a mi hermana. Probablemente se encontró con mi esposa al venir a pedir dinero o se enteró por mamá. Un día, mi hermana me llamó a mi celular. A partir de ahora, nos encargaremos de mamá. Ustedes no necesitan venir. ¿Qué? ¿Todo esto de repente? Sin embargo, mi hermana no escuchaba y dijo, ya hemos decidido. Antes de colgar, mi esposa me contó que también había sido rechazada por mi hermana, preocupado por cómo mi hermana, que no tenía experiencia en quehaceres domésticos ni cuidado, manejaría la situación. Contacté rápidamente a mamá. Para mi sorpresa, descubrí que mi cuñado tenía experiencia en cuidado, y mamá aún era independiente. No estaba en un estado preocupante. Esto me tranquilizó. Sin embargo, en solo un mes, mamá fue llevada al hospital en ambulancia debido a un error en la dosis de su medicamento. Cuando corrimos al hospital, mamá estaba sorprendentemente débil, y los doctores parecían desconcertados por su condición. No podía recordar que un error así hubiera sucedido antes. Dejando a mi esposa a cargo de mamá, fui a nuestra casa familiar, que estaba en un estado terrible. A pesar del amor de mamá por cocinar, el refrigerador, que normalmente estaba bien surtido,
estaba increíblemente vacío, y hasta la empleada había sido despedida rápidamente. Sintiendo vergüenza por haber confiado en mi hermana, una ira surgió dentro de mí. Revisando la caja fuerte donde se guardaban los objetos de valor, descubrí que faltaba una gran cantidad de dinero del libro de ahorros de mamá. El libro con la herencia estaba seguro en una caja de seguridad, pero apenas quedaba dinero para los gastos de vida. Regresando con mamá, le expliqué la situación y le revelé la traición de mi hermana. Brooke hizo algo así. Mamá parecía no estar al tanto del problema del libro de ahorros y mostró una expresión de sorpresa. Cuando le pregunté sobre el error en el medicamento, explicó que mi cuñado lo había preparado y lucía preocupado. Mamá, no creo que debas dejar que ellos entren a esa casa. Ellos dijeron que se encargarían de ti, pero el estado de la casa era el peor, y te has vuelto tan frágil. ¿No te han alimentado adecuadamente? Hablando con preocupación, ella bajó la cabeza. Mamá, vivamos juntos. Construiré una nueva casa, y podemos vivir allí. Conmovida por mi propuesta, mamá derramó lágrimas. Sin embargo, su condición continuó empeorando a pesar de los mejores esfuerzos del doctor. Mi hermana y su esposo parecían pesarle mucho. Finalmente, mamá falleció sin recuperarse. Cuando fui a la casa familiar para el funeral, todos los objetos de valor habían desaparecido. Parecía que mi hermana y mi cuñado, necesitados de dinero, los habían tomado. De pie en ese lugar desolado, me invadió la ira. Tenía que encontrar una manera de hacer que mi hermana asumiera la responsabilidad, por el bien de mamá y como expiación por lo que había hecho. Me decidí a hacer algo. El día después del funeral de mamá, mi hermana y yo nos reunimos en la oficina del abogado para discutir la herencia. Mis condolencias, pero como su hija, tengo derecho a la herencia de mamá, dijo mi hermana con un sentido de superioridad que me hizo reír involuntariamente. Parecía estar bajo alguna ilusión. Entonces, abramos el testamento. Mientras el abogado revelaba el contenido del testamento, mi hermana palideció. ¿Estás bromeando? ¿Por qué? Bro, no tienes derecho a ninguna herencia. Esto está de acuerdo con los deseos de papá. Mi cuñado comenzó a enojarse, pero el abogado no tenía nada más que decir, excepto repetir lo mismo. Esto debe ser un error. Brooke es su hija. No, mi cuñado se enfureció de repente, lanzando cosas de la mesa. ¿Estás intentando engañarnos? No te dejaremos salir con esto. Danos la herencia ahora. Aaron, planeaste matar a mamá, ¿no? Cuando pregunté, mi cuñado me miró con desagrado. Oh, yo no haría algo así. Entonces, ¿por qué ocurrió el error con el medicamento? Mi cuñado parecía molesto. No sé nada sobre eso. Es imposible que no pueda heredar. Debes haber hecho algo. Mi hermana se estaba agitando más. Ahora estoy incluso atrasada en los pagos de mi condominio. Me quedé impactado. Ella no había corrido al lado de mamá al enterarse de su muerte porque estaba ocupada con tales asuntos, esperando la herencia. De verdad, no queda nada, insistió mi hermana al abogado. Eso parece ser el caso. Déjame explicar en detalle. El abogado explicó los detalles de la herencia. En última instancia, después de deducir lo que mi hermana había retirado y vendido, apenas quedaba algo para que ella heredara. Mi hermana se tomó la cabeza en desmayos. Yo había discutido esto con el abogado de antemano. Encontré satisfacción con el resultado. Deja de bromear, no puede haber tampoco, murmuró mi hermana con incredulidad. Mi madre y yo no le habíamos dicho a mi hermana, pero la mayor parte de la propiedad de mamá ya había sido distribuida a mis hijos, sus nietos, por lo tanto, ya quedaba poco por heredar. Aún así, mi hermana seguía murmurando su insatisfacción. Sentía nada más que resentimiento hacia mi hermana, que había vivido del dinero que le dio papá y ahora mamá, pensando que podía descansar tranquila, sabiendo que yo me encargaría de ella, pero tú solo tomaste su dinero. Eres una verdadera vergüenza para nuestros padres. Elevé mi voz en frustración. Cuidar de alguien cuesta dinero, ¿sabes? ¿No lo entiendes? Contraatacó. Entonces muéstrame el recibo de lo que gastaste en el cuidado de mamá. Yo cubriré cualquier gasto necesario, dije, extendiendo mi mano. Mi hermana se puso pálida y se quedó sin palabras. Yo, los tiré. Eso no está bien, sin recibos. No puede probarse como evidencia, añadió el abogado. Mi hermana luchó por encontrar una respuesta. Durante esto, mi cuñado trató de calmarme. Greg, tu hermana está en una situación difícil. Quizás podrías ayudarla un poco. ¿Como familia? No puedo, respondí sin dudar, dejando a mi cuñado sin palabras. He sido herido por mi hermana durante mucho tiempo. Francamente, siento que es karma. Pero ustedes son los únicos hermanos. Quizás solo un poco. Intentó decir más, pero me negué. Estaba lleno de ira, y también mi cuñado.
Aparentemente, si ese accidente hubiera salido bien, Brooke habría tenido toda la herencia, murmuró. ¿Qué accidente? Antes de que pudiera preguntar más, mi cuñado comenzó a hablar por su cuenta. Por esto, hermano, las cosas no salieron como se planeó. Se suponía que yo conseguiría un auto nuevo, pero ahora apenas hay suficiente dinero para las reparaciones. Mi hermana intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Esa es una afirmación bastante seria. Podría ser acusado de fraude, dijo el abogado, levantando un grabador y sonriendo hacia ellos. ¿Qué demonios? ¿No es contra las reglas grabar? Se enfureció mi cuñado. ¿No acordaste que nuestra conversación se grabaría desde el principio? Llamado por sus propias palabras, la cara de mi cuñado se volvió pálida. Lo miré con ira, pero con calma determinación. Aarón, presentaré cargos sobre ese accidente. No bromees. ¿Dónde está la evidencia? La evidencia acaba de ser proporcionada por ti, respondí. Mi hermana, ahora llorando, comenzó a golpear a mi cuñado. Eres un idiota. Es toda tu culpa. ¿Por qué dijiste eso? Más tarde, mi cuñado enfrentó consecuencias legales por sus acciones. Además, surgieron sospechas no resueltas sobre su pasado, lo que requirió la intervención de la policía. Durante algún tiempo, mi hermana, como cómplice, se dijo que enfrentaría cargos menores. Sin embargo, luchando con los pagos de su condominio, fue rechazada por los parientes cuando pidió dinero. En contraste, elegí trabajar arduamente y no depender de la herencia. Ahora, recibir dividendos de acciones se ha convertido en un pequeño placer en mi vida. Después de los procedimientos legales, la brecha entre mi hermana y yo se amplió, y los lazos familiares que ya estaban tensos se volvieron casi inexistentes. A pesar de sus intentos de buscar apoyo entre los parientes, mi hermana enfrentó un trato frío, y sus problemas financieros continuaron. Mientras tanto, me enfoqué en construir una vida estable y satisfactoria para mi propia familia. Trabajando diligentemente, encontré consuelo en proporcionar para mi esposa e hijos sin depender de las tumultuosas batallas por la herencia que nos habían atormentado. Los dividendos de acciones se convirtieron no solo en un beneficio financiero, sino en un símbolo de mi compromiso con una vida más segura y principiada. Con el tiempo, la situación de mi hermana no mejoró. Las consecuencias de sus acciones pesaban sobre ella, tanto financiera como emocionalmente. Se convirtió en un recordatorio contundente de la importancia de hacer elecciones responsables y del impacto duradero que pueden tener en la vida de uno. A medida que pasaban los años, no guardé rencor hacia mi hermana, reconociendo que todos enfrentan sus propias batallas y toman sus propias decisiones. Sin embargo, los eventos que se desarrollaron sirvieron como una poderosa lección sobre la importancia de la integridad, la responsabilidad y las consecuencias perdurables de las acciones de uno. En medio de la tumulto, encontré fortaleza en avanzar con resiliencia, decidido a crear un futuro que no estuviera manchado por infortunios pasados. Los dividendos, que una vez fueron una simple ganancia financiera, evolucionaron en un testimonio del poder perdurable del crecimiento personal y la capacidad de superar la adversidad. La vida continuó, y abracé las oportunidades para prosperar, dejando atrás las sombras de la discordia familiar. Las lecciones aprendidas de este capítulo de mi vida se convirtieron en una parte integral de la formación de mis valores y decisiones, asegurando un legado construido sobre principios en lugar de la búsqueda de ganancias materiales. Al final, no fue la herencia lo que definió mi camino, sino las decisiones tomadas a lo largo del camino, decisiones que llevaron a una vida fundamentada en la autenticidad, la resiliencia y un compromiso de construir un futuro mejor para aquellos a quienes más cuidaba.